Ok, pues bueno, estamos aquí una vez más trayendo la palabra de Dios y el día de hoy vamos a continuar con Efesios, capítulo 4 del versículo 11 al 16. En esto que vamos a encontrar aquí, prácticamente es lo que se enseñó desde cuando empezamos con el capítulo 4, donde Pablo habla acerca de los dones que son repartidos a la iglesia. Y vemos cómo el Señor constituye a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas y a unos maestros para la edificación de la iglesia y para que nosotros pudiéramos tener un crecimiento espiritual. Y bueno, el tema de hoy lo he nombrado cómo Cristo edifica a su iglesia. O sea, el tema es Cristo edificando la iglesia, que es cuando Cristo reparte estos dones que vienen del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener un crecimiento, donde podamos tener un conocimiento más, a llegar a una estatura plena a la medida de Cristo. Entonces vamos a estar enseñando el día de hoy Efesios 4, del 11 al 16. La iglesia no es una creación humana, no es una organización ni un club social. Si nosotros buscamos una iglesia como un club social, estamos buscando de manera equivocada lo que es estar en Cristo dentro de la iglesia. Es una obra directa de Cristo. En este pasaje Pablo nos muestra cómo Cristo estructura, madura y hace crecer su iglesia. Vamos a leer Efesios 4:11, vamos a leer nuestro primer versículo. En las semanas pasadas vimos que primero había descendido a lo más profundo de la tierra Jesucristo, y también dice que repartió dones en el versículo 8. Si volvemos un poquito atrás, por eso es que ahora en el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Jesucristo mismo. Entonces, todos estos dones que fueron repartidos para los hombres, ¿fue para qué? Para la edificación de la iglesia, para que nosotros demos buen testimonio como cristianos y vivamos a la estatura y a la medida de Cristo. Lo vamos a estar viendo en un poco corto, leyendo los versículos que continúan. Cristo es la fuente de todo ministerio. Cristo es el dador de estos dones. Cristo es la fuente de todo el ministerio dentro de la iglesia. La iglesia no inventa liderazgo, lo recibe. La iglesia no es quien invente liderazgos o títulos, sino que la iglesia lo recibe. ¿De quién? Por parte de Cristo. Cada don tiene propósito específico en la edificación de la iglesia. Es para el crecimiento espiritual de cada hermano, cada hermana. Podemos verlo como un apoyo bíblico y complemento en 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios 12, 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora sabemos bien que dentro de estos dones que Dios repartió en el primer siglo, eran dones activos en todo su apogeo. ¿Por qué? Porque se estaba edificando recién la iglesia de Cristo. Ahora después, al paso del tiempo, hay ciertos dones que ya no son activos hoy en día. Y muchos eran dones que eran dones apostólicos para el arranque de la iglesia. Todo esto el Señor equipó a los apóstoles, ¿para qué? Para que ellos llevaran el mensaje de salvación por donde quiera. Podemos encontrar en la escritura cuando Pedro le volvió a la vida a Tabita.
estando los hermanos en Cristo, dentro de cuando había muerto Tabita, había hermanos discípulos en Cristo que no hicieron este milagro, se puede decir, sino que tuvieron que traer a Pedro el apóstol para que él pudiera lograr este milagro que se llevó a cabo en ese lugar. Entonces hay ciertos dones que fueron dados para el trabajo apostólico, que fue el trabajo de los 12 apóstoles. Entonces el Señor los equipó a ellos para que ellos pudieran llevar a cabo este propósito de Dios. Y es por eso que encontramos aquí que había don de lenguas, por ejemplo, cuando descendió el Espíritu Santo con los apóstoles. Vemos también que hablaron en lenguas donde ellos pudieron hablar a diferentes lenguas, donde todos entendieron en su lengua materna. Entonces también estos dones que se vieron en el primer siglo, cuando nació la iglesia de Cristo, vemos cómo ellos reciben este don de lenguas, transmiten el mensaje del evangelio a cada uno según la lengua materna. Entonces este era el original don de lenguas, lo que encontramos. El propósito era equipar a los santos. Ahora, santo, recuerden que esta palabra apartado, la palabra santo es simplemente aquella persona que ha creído en Cristo y que ha sido lavado y perdonado por el Señor Jesucristo. No es que sea una persona espectacular o que sea milagrosa, simplemente es aquel que ha creído en Cristo y que ahora es lavado por la sangre de Cristo y es perdonado, justificado, apartado para el Señor. Eso es lo que nos hace santos de Dios. Entonces, si nosotros queremos ver a un santo, tienen que verse unos a los otros, porque todos aquellos que han creído en Jesucristo son apartados para Dios y son llamados santos. Efesios 4:12. Vamos a leer Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, sabemos claro que es la iglesia, es aquel que ha creído en Jesucristo y que ahora es miembro, parte de la iglesia, y eso lo forma parte del cuerpo de Cristo. Sabemos que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo es todos los miembros dentro de la iglesia. El liderazgo existe para formar, no para controlar ni para manipular. El liderazgo existe para formar a los hermanos, para equipar a los hermanos. No es para controlar ni para manipular. Todos los creyentes participan en el ministerio. Cada uno de ustedes, cada uno de los que han sido verdaderamente apartados para el ministerio del Señor, cada uno de ustedes participan dentro de todos estos dones, participan dentro de todo este ministerio, dentro del cuerpo. Es una función conjunta. La meta es edificar el cuerpo que es la iglesia, no para engrandecer a individuos. Aquí nadie es la estrella, aquí no es para engrandecer a nadie, es simplemente para edificar el cuerpo que es la iglesia. Es para que tengan todos un crecimiento de manera eficaz y que todos al momento que estamos aprendiendo estemos creciendo espiritualmente, teniendo un entendimiento claro de la palabra de Dios. No es para engrandecer a individuos, no es para exaltar a nadie, es para exaltar a nuestro gran Dios y Salvador y Señor Jesucristo. Vayan a 2 de Timoteo 3:16 y 17. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra del Señor. La meta, vamos a ver el versículo 13, la meta es madurez en Cristo. Todo el propósito de un líder que está aquí al frente, o todo aquel que es anciano, pastor o obispo, el propósito es que el ministro edifique la iglesia para que todos lleguen a una madurez en Cristo, que puedan tener un crecimiento y no se queden como niños fluctuantes. La meta, madurez en Cristo. Vamos a leer Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven el propósito? El propósito de que Dios levantó pastores, ministros, evangelistas. ¿Qué hace un evangelista? El evangelista sale a la calle a evangelizar personas o a hablar con otras personas que no son creyentes o que no han venido a la fe, y el propósito es presentarles el evangelio, y el evangelio, una vez que hace la transformación en la persona, entonces ahora es traído a la iglesia o a la congregación, porque la iglesia no es la congregación, la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos creído. La congregación es para que sean edificados y que tengan un crecimiento a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, el propósito de que Dios dotó a personas como pastores o ministros que están al frente del púlpito enseñando es para que lleguen todos a una plenitud, a un crecimiento espiritual, a la plenitud de Cristo. Y es por eso que dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Es todo el propósito de todos los dones que son dados a la iglesia para que todos vayamos en conjuntos en un crecimiento. La unidad es doctrinal, no emocional. Muchas de las veces escuchamos: no quiero ir a esa iglesia porque allí no siento las maripositas o no siento esa emoción. Pero si la iglesia está enseñando sana enseñanza o sana doctrina, esto es lo que te debe de mover, no el emocionalismo. El emocionalismo es pasajero, es temporal y es bonito, pero es pasajero solamente. Y lo que se queda dentro de una iglesia es una sana doctrina, una sana enseñanza, que se te enseñe la palabra de Dios, que eso es lo que te trae un crecimiento espiritual. No las emociones, no las experiencias religiosas. La madurez espiritual es objetivo del crecimiento. El propósito es que tengamos una madurez espiritual, un crecimiento. Cristo es el estándar absoluto, el modelo a seguir, el modelo que debemos de estar tratando de imitar y de seguir es el modelo de Cristo. No es el de ningún ser humano. Nosotros debemos estar con nuestros ojos enfocados en las enseñanzas de la palabra de Dios para tener nuestros ojos enfocados en Cristo, no en el predicador, no en el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro lo que hace es instruirles para que lleguen a ese conocimiento y para que tú pongas tus ojos y tu fe solamente en el Señor Jesucristo. Colosenses 1:28 y 29. Colosenses 1:28 y 29. 1:28 al 29.
Dice así, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora vamos a leer Efesios 4:14. Efesios 4:14 de nuestro estudio. Ahora vamos a ver el peligro, inmadurez y falsa doctrina. Vamos a ver lo que nos advierte del peligro y de la inmadurez y la falsa doctrina. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia y artimañas del error, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por doquier viento de doctrina. O sea, no podemos ser arrastrados por cualquier doctrina que escuchemos allá afuera. Hay bastante herejías allá afuera y bastante dentro del emocionalismo, dentro de todo este tipo de cosas, siempre son arrastrados a las malas enseñanzas. Y es por eso que nosotros debemos enseñar la palabra de Dios con fidelidad para que todos ustedes lleguen a un conocimiento de Cristo y ya no sean como niños fluctuantes que son arrastrados por cualquier doctrina o por cualquier por cualquier viento de doctrina. La inmadurez espiritual produce inestabilidad. Siempre cuando hay inmadurez espiritual, produce inestabilidad. Nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta, siempre vamos a estar buscando y buscando porque estamos yendo y dejándonos llevar por viento de doctrina. La falsa doctrina no es accidental, es estratégica. La falsa doctrina no es accidental, es estratégica. El creyente sin firmeza es fácilmente engañado. El creyente sin firmeza fácilmente es convencido y engañado. Y es por eso que el que están enseñando dentro de una iglesia, ya sea anciano o pastor, tiene el compromiso de enseñar con fidelidad para que ustedes lleguen a una medida perfecta a la plenitud de Cristo y para que no sean niños fluctuantes. Hebreos 13:9. Vayan a Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No conviandas, que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Ahora vamos a ver Efesios 15 y vamos a ver la verdad en amor. El método es la verdad en amor. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esta es Cristo. La verdad sin amor hiere. La verdad sin amor hiere. El amor sin verdad engaña. El amor sin la verdad de Dios engaña. El crecimiento correcto es en Cristo Jesús. El crecimiento correcto es en Cristo Jesús. Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Cristo es el enfoque aquí donde tenemos que enfocar nuestros ojos. El resultado, crecimiento del cuerpo. El resultado de todo esto es el que esperamos que es el crecimiento del cuerpo. Que cada uno de ustedes tenga un crecimiento espiritual donde puedan también un día compartir el evangelio y hacer lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. Ya sea el don que Dios te haya dado, ya sea que eres evangelista, ya sea que seas maestro. El maestro es para enseñar dentro de la iglesia, el evangelista es para salir a evangelizar y traer personas a la congregación para que sean edificados. Y todos estos dones son repartidos, ¿para qué? Para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Es todo el propósito. Efesios 4:16, llegamos a nuestro último versículo. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el versículo que hasta ahí dejamos, porque recuerden que habíamos dividido esta prédica desde el versículo 1 hasta el versículo 16, la hicimos en 2. Entonces ahora, a partir de este versículo, vamos a tener la otra prédica para la siguiente semana. La iglesia es un cuerpo ordenado, no debe ser desorganizado. La iglesia, que son los miembros de cada uno de nosotros, forman ese cuerpo o esa iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar, la iglesia no lo forma ni siquiera una denominación. La iglesia es todo aquel que ha creído en Jesucristo y que ha sido redimido por la sangre de Jesús. La iglesia es un cuerpo ordenado, no debe ser desorganizado. Cada miembro tiene una función específica. El crecimiento viene de Cristo y no del hombre. 1 Corintios 3, 6 y 7. Vemos el ejemplo de quién es el que da el crecimiento dentro de la iglesia. 1 Corintios 3, 6 y 7 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. O sea, nosotros solamente somos instrumentos. Porque dice, ni Apolos es algo, ni yo soy algo, sino el que da el crecimiento es Dios. El que da, el que llama a las ovejas dentro a la iglesia es mismo Dios. El que une al creyente con la iglesia es mismo Dios. El que produce la fe en el hombre es Dios. El que le da vida al muerto es Dios. Entonces todo es dado por Dios para su propia gloria. Nosotros no somos nada sin el Espíritu Santo. Nosotros ni siquiera nos pudiéramos llamar iglesia si no es dado por Dios. Entonces por eso que la salvación y todo lo que Dios hace dentro de la iglesia es un movimiento monergismo, porque es Dios el que está obrando para que la iglesia funcione. Es Dios el que despierta tu fe en tu corazón, en tu mente, el que te trae a convicción de justicia, de juicio y de pecado. Es mismo Dios obrando y eligiendo a todos sus elegidos para que vengan al conocimiento y la plenitud y la estatura de Cristo. Ahora, ¿quiénes son la iglesia? Nosotros podemos pensar, ¿quiénes son la iglesia? Esa pregunta hoy en día se escucha mucho por las redes sociales. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Tanto denominación allá afuera, tanta falsa enseñanza. Y para mucha gente la duda es, ¿quiénes son la verdadera iglesia de Cristo? Bueno, lo único que podemos responder según la Biblia
o según lo que nos enseña la Escritura, la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes en Cristo. Aquí nadie puede decir que solamente dentro de Semilla de Gracia está la verdad de Dios, porque eso sería una mentira. O que dentro de esta religión es la única y escogida por Dios y todas las demás son sectas, porque eso se escucha mucho en las redes sociales y eso afecta aún dentro de los hermanos que están en Cristo, los que son bebés en Cristo, que aún no tienen conocimiento de las Escrituras, y eso los confunde. Y es por eso que hoy en día hay que tener mucho cuidado lo que vemos en las redes sociales, porque eso también nos puede desviar de nuestra fe. Tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque allá afuera hay mucha mala enseñanza. Los que están unidos a Él por la fe, esto es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús se puede decir que es invisible. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Nosotros podemos estar aquí todos reunidos y decir que todos profesamos creer en Cristo, pero realmente solamente Dios sabe quiénes son los escogidos y los que han sido sellados por Cristo. Porque recuerden que la Escritura dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que creas en el Hijo de Dios. Que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces todo aquel que hace la voluntad es aquel que cree verdaderamente en el Hijo de Dios. La iglesia forma a los redimidos por su sangre y guiados por su Espíritu Santo. Todos nosotros que somos la iglesia o que hemos creído en el Evangelio de Cristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y guiados, y somos redimidos por la sangre de Cristo. No es por pertenecer a una denominación, no es por pertenecer a Semilla de Gracia, o por ser parte de Grace Church, o por ser parte de ciertas denominaciones. Eso no forma la iglesia. La iglesia lo forma cada uno de nosotros, los que hemos creído a Cristo Jesús. Efesios 1, 13, 14. Vamos a ver Efesios 1, 13, 14. Dice Efesios 1, 13, 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación. Vean lo que dice. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? Que es el evangelio que los lleva a la salvación. Ahora, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados y vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que es Señor de señores. Esa es la buena noticia. ¿Por qué? Porque existía una mala noticia antes. Evangelio es lo que significa buena nueva o buena noticia. Ahora, ¿por qué es la buena noticia? Porque estábamos muertos, separados de nuestros pecados. Estábamos apartados de la gloria de Dios. Enemigos de Dios éramos por el pecado de nosotros. Pero ahora los que han creído en Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día, y que es el Hijo de Dios y que es Señor de señores, aquellos que han creído en el Evangelio, que es la buena nueva, ahora somos reconciliados con Dios. Ahora pasamos a ser una nueva alianza por medio de la sangre derramada de Cristo. Y es por eso que ahora nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice a continuación. Y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es la verdadera iglesia. La iglesia militante, se puede decir, somos lo que podemos ver aquí, los miembros. Podemos ser 5,000 miembros, podemos ser 8 miembros. Pero cada uno de los que han sido sellados forma parte de la iglesia. Así que no debemos de preocuparnos, simplemente
cuestionar nuestra propia fe. Si verdaderamente hemos creído al Evangelio de Cristo, porque es así que podemos venir a la salvación y ser parte, miembro de la casa de Dios, miembro de la familia de Dios. Dice, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, apartados para el Señor. Ahora son santos de Dios. Aquellos que eran enemigos, aquellos que habían estado apartados, muertos en sus pecados, ahora son llamados santos de Dios porque son apartados para Dios. ¿Qué es? Dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención, la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Estamos garantizados para la vida eterna con el Señor Jesucristo, después de haber creído en ese evangelio precioso. Y es por eso que una iglesia que no predica evangelio, una iglesia que no predica las buenas nuevas de Cristo, no puede ser llamada iglesia. No importa si tenga siglos de existencia, si no predica este mensaje de salvación, no puede llevar título de iglesia. La verdadera iglesia es aquel que ha creído en el mensaje de salvación y ha formado parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia verdadera. Y esto solamente Dios sabe quiénes son los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Porque eso no, físicamente no podemos verlo. Podemos ver los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo en la persona, cuando la persona está dando testimonio de que es cristiano y estamos viendo el fruto en la persona. ¿Por qué? Porque está actuando como un hijo de Dios. Y podemos notarlo. Y eso quiere decir que ha habido una verdadera conversión en Cristo. La iglesia verdadera son los sellados por el Espíritu Santo, los que han creído en el Evangelio de Cristo, los que han creído en este mensaje de salvación. Estos son la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque ahora somos portadores del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver también en la Escritura. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16, después de que vemos el mensaje de que no podemos poner otro fundamento al cual no sea Jesucristo. Aquí dice claramente, también encontramos que en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Entonces, eso es lo que te forma parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque has creído en el mensaje de la buena noticia, el mensaje de salvación, y has sido sellado por el Espíritu Santo y ahora pasas a ser un templo vivo del Espíritu Santo. Y esto es lo que te hace parte de la iglesia. No puede haber una persona que diga que está convertido a Cristo sin ser portador del Espíritu Santo. Porque si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo, dice la Escritura también. Eso lo vemos en Romanos. Claramente dice, y si no tiene Espíritu de Dios, no es de Cristo. O sea que no importa cuántos ritos hayas hecho en tu vida, si tú nunca has tenido una verdadera conversión en Cristo y no has recibido el sello del Espíritu Santo, no eres de Cristo. Entonces eso es lo que tenemos que estar seguros de, que nosotros estemos dentro de esta iglesia verdadera. No que seamos parte de Semilla de Gracia solamente, sino que seamos verdaderamente miembros de la iglesia real y verdadera de Cristo. 1 Corintios 6, 19 al 20, perdón. 1 Corintios 6, 19 al 20. Vamos a leer. Y dice prácticamente lo mismo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? No ignoremos esto. Somos templos del Espíritu de Dios, que están ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido
comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Claramente dice que porque nuestro precio ha sido pagado por medio de ¿qué? De la sangre preciosa de Jesucristo. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, la iglesia de Cristo es formada por creyentes que son sellados y templos del Espíritu Santo. Y es por eso que Dios reparte todos estos dones por medio del Espíritu Santo para la obra y la edificación. Para el propósito es para que seamos cristianos maduros. Hemos pasado de muerte a vida. Somos ahora templos del Espíritu Santo y cada uno tiene una función particular. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene que tener una función particular y es por eso que son importantes cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son importantes, ¿por qué? Porque Dios los usa de alguna forma dentro de la iglesia. Y bueno, vamos a llegar casi a nuestra conclusión. Dice, ahora volviendo a los dones, Cristo edifica su iglesia de forma perfecta, da los dones, capacita a los santos, lleva a la madurez. Todo esto nos debe de llevar a la madurez. Protege del error, nos protege de que no seamos como niños fluctuantes, arrastrados por cualquier doctrina, sino que estemos firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. Nos protege del error y del horror también. Protege del error, produce crecimiento. Todo depende de Él y no es del hombre. No es por nuestros méritos, no es por nuestros esfuerzos, es porque Dios mantiene la iglesia activa. Ahora, algo que debemos aplicar a nuestras vidas siempre es, ¿estás siendo equipado o solo estás asistiendo? Es una pregunta que nos debemos de hacer. Con todo lo que nos enseñamos, con todo lo que aprendemos dentro de la iglesia o dentro de la congregación, porque claro, la iglesia somos los creyentes, pero todo lo que aprendemos dentro de la congregación, ¿estás siendo equipado o solo estás asistiendo? Hay que hacernos esta pregunta. ¿Estás creciendo en madurez o estás siendo arrastrado por cualquier viento de doctrina? ¿Estás firme en la fe? ¿Estás manteniendo esa relación con Cristo? ¿Estás firme en la doctrina bíblica? Porque eso es lo que podemos comprobarlo con la Escritura. Si estamos verdaderamente dentro de la enseñanza bíblica o estamos siguiendo doctrinas tardías. Cuando decimos doctrinas tardías, obviamente estamos refiriendo a doctrinas que no son enseñanza apostólica. Muchas de las veces decimos que somos iglesia y seguimos enseñanzas apostólicas, pero si tenemos doctrinas tardías que no enseñaron los apóstoles, entonces no estamos dentro de la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica es todo aquel que toma la palabra de Dios como su vara de medida. Por eso es que el canon bíblico se llamó la vara de medida. ¿Para qué? Para que tuviéramos una vara de medida para nuestras capacitaciones doctrinales. ¿Estás sirviendo en el cuerpo? ¿Estás activo dentro de tu iglesia enseñando? ¿Estás activo sirviendo dentro del cuerpo que es la iglesia? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Porque Cristo sigue edificando su iglesia hoy. La pregunta es si estás participando en su obra verdaderamente de manera genuina.
Y esto es algo que debemos estar todos aplicando a nuestras vidas, obrando, dejando que el Espíritu de Dios nos enseñe, que el Espíritu Santo nos guíe y dejar que la gracia de Dios repose en nosotros. Porque la paz de Cristo es lo que nos debe de dar esa motivación a seguir predicando las buenas nuevas que es el Evangelio de Cristo. Bueno, con esto vamos a terminar. A la siguiente semana continuamos del 17 en adelante. Señor, te damos gracias por estos versículos preciosos que nos enseña, Padre, que debemos de tener una madurez espiritual, un crecimiento a la plenitud y a la medida de Cristo, Señor. Te pido, Padre, que nos des la sabiduría, nos des tú la guía, Señor, a poder ser siervos fieles tuyos, Señor, y a poder seguir predicando este evangelio precioso que nos lleva a nuestra salvación. Te pido, Padre, que bendigas a los que escuchan por las redes sociales. Te pido, Padre, que bendigas a toda esa persona que escucha el mensaje y que pueda ser edificado y tener un verdadero, genuino nacimiento espiritual y un crecimiento donde pueda venir a los pies de Cristo, Señor, y a la plenitud y a la madurez espiritual, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Toda la gloria y la honra sea para ti. Amén.